Hola, muy buenos días. Nuevamente estamos acá en mi canal, Pastor Honorato Yaruro, y quiero llevar una enseñanza en el día de hoy que la he titulado Características del hombre natural y del hombre espiritual. El hombre natural y sus características y el hombre espiritual y sus características. Todos los seres humanos heredamos bueno, nacemos con una naturaleza humana, gloria al Señor. Y por tanto también esa naturaleza humana viene con una naturaleza caída. En Adán dice la Biblia que en Adán todos mueren, gloria al Señor, pero en Cristo todos serán vivificados. Entonces vamos a tratar el tema acerca del hombre natural, primeramente, y sus características, gloria al Señor. Dice la palabra en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Las cosas de Dios, cuando nosotros estamos en nuestro hombre natural, no las entendemos, no las percibimos. Creemos por lo general que hay un Dios, que hay un ser supremo, pero no pasa de ahí. Gloria al Señor. Y dice la palabra del Señor aquí en este texto de 1 Corintios 2:14, que no las puede entender porque para él son locura. Gloria al Señor. Porque estas cosas se tienen que entender y se tienen que discernir por el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Entonces el hombre natural es el que vive separado de Dios. Y esta separación se produjo por el pecado de Adán, como decíamos en Génesis capítulo 2. En el versículo 16 y 17, cuando el Señor creó a Adán y Eva, dice que lo creó a imagen y semejanza del Señor, imagen y semejanza, con unas características excelentes, espiritual, con una comunión íntima con el Señor. Y Dios le da al primer hombre creado un solo mandamiento, gloria al Señor. Solamente tenía un mandamiento. Y dice en Génesis 2, 16, 17, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerá, porque el día de que él comiere ciertamente morirás. Ese fue el único mandamiento que Dios estableció para el ser creado, para el hombre creado, Adán. El único mandamiento. Dios dice que colocó a Adán en el huerto, en un huerto, que es conocido como el Edén, el huerto del Edén, donde había de toda clase de árboles para comer, para su sustento. Y él estaba ahí para que lo labrara, gloria al Señor, para cuidar de él. Pero le advirtió que ahí en ese huerto estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal, y que no debían comer porque el día que de él comieran ciertamente iban a morir. Ese fue el mandamiento que les dio. Mas, cuando comenzamos leyendo la palabra nos damos de cuenta, no sabemos cuántos años pasaron, si pasaron bastantes años o poquitos años. Lo cierto es que en el capítulo 3 del libro de Génesis, el versículo 3, gloria al Señor, encontramos que el enemigo se personifica y habla por medio de la serpiente. Dice el versículo 3 de Génesis 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocares para que no muráis. Gloria al Señor. Esto le dice Eva a la serpiente que habla con ella, gloria al Señor. Eso es lo que le está diciendo, lo que Dios les dijo a ellos. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que de él comas, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ahora, el árbol era bueno para comer
y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Gloria al Señor. Entonces encontramos aquí que el primer mandamiento y el único mandamiento que Dios les da a ellos, ellos lo incumplen. Gloria al Señor. Ellos lo incumplen. Y al incumplir este mandamiento, inmediatamente viene la muerte, precisamente. Gloria al Señor. Porque la primera muerte que se da es la muerte espiritual. A veces nosotros pensamos que la primera muerte es la muerte física, la que estamos esperando. No, la primera muerte, la caída fue la muerte espiritual. El hombre viene espiritualmente muerto. Él viene espiritualmente muerto. Gloria al Señor. Y en esa condición de una muerte espiritual, si no hay un nuevo nacimiento, si no hay un arrepentimiento, si no hay una conversión, pues esa muerte conlleva a la muerte física, que ya es la muerte que lleva a la persona al lugar definitivo para vivir eternamente. El caso del que no nace de nuevo, el caso del que no se arrepiente, del que no se convierte, pues viene esa vida, muere y automáticamente su destino es el infierno, dice la palabra del Señor. Pero hay algo, lo bueno de todo esto, es que el hombre natural, para el hombre caído, para el hombre que viene en esa condición, Dios desde mucho antes, dentro de su plan, porque no fue un plan improvisado, el Señor sabía que el hombre podía caer o que iba a caer, más sin embargo, Dios no quiso hacer del hombre un ser sometido y manejado a la voluntad de Dios sin darle la libertad. Por eso le dio la libertad de escoger, pero le advirtió que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. Esto el Señor sabía que iba a suceder, pero más sin embargo, Él siempre ha querido darle al hombre la libertad y no crearlo como un robot manejado. Entonces en el versículo 15 del capítulo 3, en esa conversación después de la caída, porque al primero que el Señor llama es Adán, porque Adán, toda la responsabilidad cae sobre Adán, por eso a nosotros no se nos inculpa del pecado de Eva, a nosotros se nos inculpa del pecado de Adán, por eso dice la Biblia que en Adán todos mueren, dice que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, Romanos 5:12, gloria al Señor. Entonces le dice al hombre, ¿dónde estás? Me escondí. La mujer que me diste por compañera, contesta Adán, gloria al Señor, la mujer. Y la mujer dice, la serpiente me engañó y comí. Bueno, ahí están todo lo que Dios a cada cual, es la sentencia para cada cual. Y por último se dirige a la serpiente, Satanás. Entonces le dice en el versículo 15 de Génesis 3, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Gloria al Señor. Oiga, ahí está el primer acto de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios para con la humanidad. Y le está diciendo a Satanás que él va a poder morder a la simiente de la mujer en el calcañal, pero que la simiente de la mujer le iba a herir en la cabeza. Aquí estamos hablando de un texto bíblico mesiánico, refiriéndose a Cristo Jesús, que nacería de una mujer y él aplastaría la cabeza de Satanás. Entonces en Génesis 3, 23, 24 dice la palabra que después de la caída, que el hombre ya perdió su derecho de hijo, perdió ese derecho que tenía y esa bendición que tenía. Entonces el Señor lo saca del huerto, dice el versículo 23, y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrara la tierra de que fue tomado. Echó por fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida
que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Gloria al Señor. La persona, Dios coloca querubines para que no regresara, porque si la persona regresaba antes de ser redimido por el Señor Jesucristo, pues iba a tener una condición de muerte, gloria al Señor. Pero era necesario que teníamos que ser redimidos por el Señor. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria del Señor. Entonces decíamos que el hombre natural no entiende las cosas espirituales, porque las cosas espirituales se tienen que discernir, se tienen que comprender espiritualmente. Gloria al Señor. El hombre natural está muerto espiritualmente, gloria al Señor. Pero hay algo importante en esto, gloria al Señor, que Dios derramó su gracia sobre la humanidad para dar vida, gloria al Señor. Y en Efesios 2:1 dice la palabra, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 2, versículo 1 y el versículo 5. Gloria al Señor. El único que nos puede dar vida a nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Cuando creemos en Él, cuando confiamos en Él, cuando estamos dispuestos a abandonar el pecado, Él nos ayuda. Gloria al Señor. Esto se refiere al nuevo nacimiento. El hombre natural vive de acuerdo a su intelecto, a sus emociones. Gloria al Señor. Él es gobernado por las emociones y por su intelecto. Nunca ha nacido de nuevo, es inconverso. El hombre natural no está despierto a las cosas espirituales. No puede entender lo espiritual. La palabra de Dios, su promesa, su gracia y la fe son cosas incomprensibles para él. El mundo del hombre natural es limitado por su entendimiento infinito y sus sentimientos y razonamientos. El hombre natural tiene una limitación porque no entiende las cosas que son de Dios, las cosas espirituales no las entiende. Gloria al Señor. Entonces, el hombre natural no puede entrar en el reino de Dios. Las personas de pronto alcanzan a tener un conocimiento de que hay un Dios o que existe Dios, pero solamente es un conocimiento del intelecto humano, de reconocer que esta creación tiene un ser supremo. Pero eso no lo hace hijo de Dios, eso no lo hace espiritualmente preparado para alcanzar el reino de Dios y para ser parte de él. Entonces, hermano, el hombre sin arrepentimiento, sin venir a Cristo, está en una condición caída y de esa manera no puede entrar al reino de Dios. Está separado de Dios, dice la palabra del Señor. Isaías 59:2 dice lo siguiente: ¿qué es lo que nos separa a nosotros de Dios? El pecado, hermano, la maldad es la que nos separa de Dios. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y vosotros, y vuestro pecado han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Gloria al Señor. Eso lo dice la palabra del Señor en Isaías 59:2. Y anteriormente estaba leyendo un versículo que es Romanos 3:23, muy conocido por todos, donde dice la palabra del Señor que por cuanto todos pecaron, pues están separados, destituidos de la gloria de Dios. El hombre en esa condición no puede salvarse. Gloria a Dios. Tiene que venir la intervención divina del Señor. Tiene que venir la intervención de Dios. Gracias a Dios porque el Señor siempre está tocando a personas. El Señor siempre está dando la oportunidad a la gente por medio de la predicación de la palabra para que, gloria al Señor, esa palabra la pueda oír el hombre natural y la pueda creer, gloria al Señor. Y cuando esa palabra llega al corazón del hombre natural y comienza a prestarle atención y la cree, esa palabra produce vida en él. Gloria al Señor. Como decíamos anteriormente en Efesios 2:1. Entonces cuando viene la vida espiritual a nosotros, dice cuando Él nos da vida, gloria al Señor. Él nos da vida. Cuando estábamos muertos espiritualmente, gloria al Señor. El hombre natural debe ser justificado, gloria al Señor. Todos nosotros somos culpables, dice la palabra del Señor en Romanos 3:10, que no hay justo ni aún uno,
Y la Biblia dice que los injustos no heredarán el reino de Dios. Hay una pregunta aquí. Si no hay justo ni aún uno, y los justos no entrarán al reino de Dios, pudiéramos decir que nosotros no pudiéramos alcanzar la salvación o no pudiéramos ser salvos. La respuesta es, si lo miramos desde el punto de vista de nosotros, efectivamente es correcto. Nosotros por nuestra justicia no vamos a poder salvarnos. Pero es ahí cuando viene la intervención de Dios a darnos vida por medio de nuestro Señor Jesucristo y a través del sacrificio de la cruz. Entonces el hombre natural debe ser justificado, porque el hombre natural es culpable ante Dios y no puede justificarse a sí mismo. Por lo tanto, decía que necesita la intervención de Dios. Gloria al Señor. Necesita la intervención de Dios. Entonces dice la Biblia que Él nos da vida cuando nosotros estamos en esa condición. Y Romanos capítulo 3, versículo 24, 25 nos dice lo siguiente, que nosotros somos justificados, vamos a ser justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué hace el Señor? Hermanos, cuando nosotros creemos en Él, confiamos en Él, somos justificados. No tenemos que pagar nada, solamente ejercitar la fe, creyendo en Él, confiando en Él. Gloria al Señor, porque Dios lo puso a Él. Es decir, Dios el Padre puso a Jesús para que fuera la propiciación y que por medio de la fe y a través de su sangre derramada iba a manifestar esa justicia a todos aquellos que se arrepienten. Gloria al Señor. Entonces, ¿por qué debe ser justificado el hombre? Porque los injustos, dice la Biblia, no heredarán el reino de Dios. Primera de Corintios 6, 9. Dice la Biblia, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, y los que se echan con varón. Gloria al Señor. Por eso es que se requiere la intervención de Dios. Gloria al Señor, para poder ser justificados. Cuando creemos en Él, la justicia de Dios viene a nosotros. Si no creemos en Él, la justicia de Dios no puede venir a nosotros. Y de igual manera, otra condición es que los injustos no heredan, tienen que ser justificados. Y los que no son santos tampoco heredan, porque dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Dice Hebreos 12:14. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero igualmente como nosotros por nosotros mismos no somos justos, por nosotros mismos no podemos ser santos, la intervención de Dios a través de la fe de su sacrificio a todos los que creen, dice la Biblia que les da poder de ser hechos hijos de Dios. Entonces, gloria al Señor, es cuando viene el Señor, nos justifica y a la misma vez nos santifica. Y el único que puede santificar al pecador es Dios. El único que puede justificar al pecador es Dios. Gloria al Señor. Mire lo que dice la palabra del Señor, lo que hace el Señor. Primera de Corintios 1:30, dice la palabra del Señor en Primera de Corintios 1:30, un versículo muy interesante. Dice la palabra, dice, más por Él, es decir, por Jesucristo, estáis vosotros en Cristo. Dice, más por Él, está hablando del Padre acá, discúlpeme, más por Él, es decir, por el Padre, el diseño del Padre, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual no ha sido hecho por Dios, sabiduría, porque nos dio la sabiduría para entender las Escrituras, justificación, como les decía que el único que nos justifica es el Señor, pero también santificación. Justificación y santificación. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. En 1 de Pedro 1:2, mire lo que dice la palabra, 1 de Pedro 1:2. Dice, elegidos según, 1 de Pedro 1:2, elegidos según la presciencia de Dios.
en santificación del Espíritu. Oiga, en santificación del Espíritu. Gloria al Señor. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Para obedecer. Fuimos escogidos, elegidos en santificación por el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Para, gloria, obedecer. O sea que los llamados por Dios fueron llamados a obedecer la palabra del Señor. Nadie puede estar en el Señor y ser al mismo tiempo desobediente. Nadie puede estar en el Señor, nadie puede pensar que es cristiano y al mismo tiempo actúa de la manera que le da la gana. Gloria al Señor, porque no, eso no es cierto. Gloria al Señor. Y en Hebreos 10:14 dice la palabra, Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda, gloria a Dios, hizo perfecto para siempre a los santificados. La ofrenda del Señor Jesucristo nos justificó, nos santificó, y la ofrenda de Cristo nos perfeccionó. Y la perfección es mirada desde un punto de vista de la perfección de Cristo, no la perfección de nosotros. Estas tres cosas, la justificación, la santificación y la perfección, son una obra directa del Señor. Porque dice la Biblia que ya no vivo yo, dice Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gloria al Señor. Entonces cuando Cristo vive en mí, en la persona del Espíritu Santo, gloria al Señor, pues la justificación y la santificación y la perfección se dan en mí. Y de esa manera es que estamos en paz con Dios el Padre. Gloria al Señor. Por eso dice la palabra del Señor en 2 de Tesalonicenses, algo maravilloso, 2 de Tesalonicenses 2:13. Pablo le escribe a los tesalonicenses en el capítulo 2, el versículo 13, acerca de la bendición que tenemos, hermanos, gloria al Señor, acerca de la bendición de tener el Espíritu Santo en nosotros. Entonces Pablo le escribe a los tesalonicenses y les dice, miren, nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto de ustedes, hermanos, por el Señor. Oiga, dar gracias por el Señor, de que Dios, escuche bien, de que Dios nos haya escogido, mire, escogido desde el principio. Desde el principio es desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra del Señor en Efesios 1:4. Dice, para salvación. Desde el principio, ¿para qué nos escogió? Para salvación. Mediante la santificación por el Espíritu y la fe de la verdad. Mediante la santificación por medio del Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Si la justificación, la santificación, la perfección no están en nosotros, seguimos siendo parte del hombre natural. Por eso en una ocasión el Señor, hablando con un principal de los judíos que se llamaba Nicodemo, un hombre principal, un hombre predicador, un hombre que llevaba las enseñanzas en el templo, que hablaba de los temas de Dios, gloria al Señor, estaba en una condición natural, aunque enseñaba la palabra, y cuando tuvo el encuentro con el Señor Jesucristo, el Señor le dijo, tienes que nacer de nuevo. Gloria al Señor. Encontramos en Juan capítulo 3 la historia de Juan y Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo. Gloria al Señor. Porque el que no nace de nuevo no puede ver al Señor, no puede ver el reino de Dios, no puede estar en el reino de Dios, no puede tener la salvación. Gloria al Señor. Tiene que venir el Señor a intervenir al ser humano. Entonces el hombre natural no entiende estas cosas. Gloria al Señor. Pero en algún momento, hermano, si tú escuchas la palabra, tú estás dispuesto a escuchar la palabra, amigo, en algún momento esa palabra va a tratar contigo y te va a abrir el entendimiento para que tú puedas creer en el Señor, cambiar esa naturaleza caída, esa naturaleza separada de Dios, y puedas venir al Señor Jesucristo. Solo el Señor lo puede hacer. Ahora vienen las características del hombre espiritual. Gloria al Señor. El hombre espiritual, lo primero que uno tiene que hacer para conocer al Señor, para ser hijo de Dios, es conocer al Señor. Gloria a Dios, hay que conocer al Señor.
hay que recibir al Señor. Eso es lo primero. Dice la Biblia en Romanos, gloria al Señor, hay que conocer al Señor, hay que entregarse al Señor. Romanos, ya le digo, 10:9. Romanos 10:9. Esto es algo que nosotros tenemos que entender. Cuando leemos la palabra y conocemos al Señor, tenemos que tomar la iniciativa de ¿qué? Confesar, dice el versículo 9, Romanos 10:9. Confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Oiga, tenemos que confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Y creer de todo corazón que Dios lo levantó de los muertos, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para salvación. La confesión delante del Padre es la que nos va a dar la entrada cuando hay una confesión sincera. Primero, confesar que Jesucristo es el Señor, creer en Él. Lo segundo es confesarle a Dios que somos pecadores, gloria al Señor. Y cuando hacemos esto, gloria al Señor, cuando hacemos esto de esta manera, vamos a ser salvos, vamos a entrar en la familia del Señor, vamos a estar ya conociendo las cosas espirituales de Dios. Entonces eso es lo primero. Entonces cuando ya nosotros confesamos que Jesucristo es el Señor, cuando nosotros confesamos, gloria al Señor, nuestros pecados delante del Señor, ahora comienza el proceso, hermanos, de consagración o la parte nuestra de lo que tiene que ver en la justificación y la santificación y la perfección. Entonces, ¿qué hace el que conoce al Señor? Número 1, hace morir los deseos de la carne. Oiga, ¿qué hace morir? Los deseos de la carne. Gloria al Señor. ¿Por qué razón? Porque esa persona ya tiene el conocimiento. La Biblia dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Romanos 8:6. Gloria al Señor. Entonces hay que hacer morir los deseos de la carne. Porque dice que el ocuparnos de la carne es muerte, más el ocuparnos de las cosas del Espíritu, de las cosas espirituales, trae vida, gloria al Señor. Vida y paz. Entonces ya es el proceso de nosotros, amados hermanos, cuando venimos al Señor. Los que son de Cristo, gloria al Señor, dice la palabra del Señor, que crucifican su carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Crucificar la carne. Una persona crucificada, hermano, no tiene movimiento absoluto. Una persona crucificada no puede moverse ni a derecha ni a izquierda, absolutamente nada. Y eso es lo que el Señor demanda de nosotros, que el pecado sea crucificado, de tal manera que nosotros podamos crucificar esa carne y todas las pasiones y los deseos. Que cuando esos deseos quieran venir a nosotros, hermanos, sepamos que están crucificados, gloria al Señor. El hombre espiritual, gloria al Señor, el cristiano, el verdadero cristiano que camina conociendo la palabra del Señor, es una persona que vive, anda en el Espíritu. Gloria al Señor. Romanos 8:1 dice la palabra, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermano, un verdadero cristiano anda conforme al Espíritu. Gloria al Señor. No anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gloria a Dios. Una persona, gloria al Señor, espiritual, da fruto, gloria al Señor. Esto es algo importante. Jesús dijo que el cristiano iba a ser conocido por los frutos. Por los frutos los conoceréis. Así dice el Señor en Mateo, gloria al Señor. Mire lo que dice la palabra del Señor en Mateo, capítulo 7. Mateo capítulo 7. Damos la gloria al Señor. Gloria a Dios. 7:16 dice, por los frutos los conoceréis. Dice, no se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos. Gloria al Señor. El cristiano se conoce y lo conoce el Señor por sus frutos.
La vida espiritual es conocida por los frutos, no por las obras, por lo que hace. Inclusive hay personas dentro de las congregaciones, no entre la iglesia porque no hacen parte de la iglesia, pero sí hacen parte de las congregaciones. Y son personas que algunos de ellos son puente para muchas personas. Quiere decir que Dios lo va a usar para que muchas personas se salven. Pero ellos mismos no se van a salvar, gloria al Señor. Porque el Señor va a decirles, gloria, como lo dice aquí la palabra del Señor en Mateo 7:21, que dice, no todo el que me diga Señor, Señor entra al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Dice que en aquel día le dirán, Señor, pero nosotros en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, hicimos muchos milagros. Pero el Señor les dice, apartados de mí, no los conozco, hacedores de maldad. Entonces tenemos que dar fruto, y el fruto viene por medio del Espíritu Santo. Y en Gálatas 5:22 nos habla cuál es el fruto del Espíritu, que debe estar en nosotros, porque nosotros tenemos el Espíritu Santo. Entonces dice el fruto del Espíritu Santo, el más importante de todos, porque de ahí se guían todos prácticamente. El primero es el amor. Gloria al Señor. El fruto del Espíritu es amor. Pero dice también gozo, gloria al Señor. El cristiano tiene que estar con gozo, un gozo, aunque las dificultades lo estén agobiando, hay un gozo dentro, hermano, que le da motivos de vivir, que le da motivos de seguir, gloria al Señor. Paz. Su conciencia no lo acusa delante del Señor, hermano, porque hay una paz delante del Señor, porque dice que la fe, justificado por la fe, dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, Romanos 5:1. Gloria al Señor. Paz. Paciencia. Gloria al Señor. El cristiano tiene que saber que tiene que esperar. Estamos en un mundo, hermano, donde todo lo queremos ya. Y aún en muchos cristianos quiere orar y que la respuesta sea ya. Quiere hacer algo y que la respuesta de Dios venga ya. No, hay que tener paciencia. Gloria al Señor. El salmista en el capítulo 40 del Salmo dice, pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Gloria al Señor. Entonces la paciencia es un atributo que usted y yo tenemos que fortalecer, entender y todos los días, hermano, ejercitar la paciencia. La benignidad. Oiga, la benignidad, gloria al Señor. La benignidad. Gloria a Dios, de hacer las cosas bien, de hacer las cosas buenas. Bondad. La fe, porque dice la palabra del Señor que sin fe es imposible agradar a Dios. Mansedumbre. Hermano, el cristiano tiene que tener mansedumbre, gloria al Señor. Esas son las características de que debe estar un hombre espiritual. Y templanza. La templanza tiene que ver con el dominio propio. Y el dominio propio es la capacidad, hermano, gloria al Señor, de sobreponerse a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos, a todas aquellas cosas, hermano, es el dominio propio. Entonces, hermano, el fruto del Espíritu Santo, gloria al Señor, debe desarrollarse en todo cristiano, en todo hijo de Dios. Gloria al Señor, si de verdad somos hijos de Dios. Gloria al nombre del Señor. Gloria al Señor. Y tenemos que sobreponernos a las obras de la carne. Obras de la carne. Y las obras de la carne, gloria al Señor, leíamos ahorita, bueno, creo que no lo leí, pero hay unos versículos en Gálatas 5:19. Miren lo que dice, y manifiestas son las obras de la carne, Gálatas 5:19 al 21, las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, dice el apóstol, acerca de las cuales amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican estas cosas no heredan el reino de Dios. Estas son las obras de la carne. Gloria al Señor, las obras de la carne. Entonces, amados hermanos, usted y yo tenemos que desarrollar el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. El hombre espiritual,
hermano, el hombre de Dios se deja guiar por el Espíritu. Gloria al Señor. Debe ser guiado por el Espíritu. Dice el capítulo 8 de Romanos, versículo 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El hombre espiritual es dirigido por el Espíritu. Él aprende a seguir al Espíritu. Es un proceso. Mientras aprendamos a seguir a Jesús, aprendamos también a sentir y a seguir la dirección del Espíritu. Gloria al Señor. Tío, tenemos que saber que tenemos que guiarnos, dejarnos guiar por el Espíritu del Señor. En Juan 10:27 dice el Señor, en su palabra dice que mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Gloria al Señor. Entonces, amados hermanos, quería compartir esta palabra, gloria al Señor, en esta mañana, en este tiempo de que el Señor nos permite estar en su presencia, gloria al Señor. Los que estamos en Cristo, hermanos, tenemos una responsabilidad grande con Dios, pero principalmente con nosotros mismos, porque realmente si nosotros nos portamos bien, pues Dios diremos que se va a sentir satisfecho de que su obra esté haciendo el efecto por el cual fue realizada la obra de la cruz, del sacrificio. Pero si definitivamente nosotros rechazamos al Señor Jesucristo, no creemos, no confiamos en Él, no queremos vivir nuestra vida, pues Él sigue siendo Dios, porque los beneficios, nosotros no le hacemos ningún favor a Dios con hacer el bien. Tampoco Él recibe un beneficio con hacer el mal. Él sigue siendo Dios, santo, puro, creador del cielo y de la tierra, que señorea sobre todo, gloria al Señor. Pero Él nos da a nosotros la libertad de tomar decisiones, gloria al Señor. Él no quiere que hacer las cosas por su cuenta, sometiéndonos a nosotros, amados hermanos, gloria al Señor, sino que Él permite que usted tome la decisión más correcta, gloria al Señor. Entonces, sí que si usted todavía no ha venido a los pies del Señor, lo animo a que se preocupe por escuchar la palabra del Señor. Recuerde que la fe va a venir es por la palabra del Señor. Hay que predicar la palabra. Cuando usted oiga la palabra, escúchela, medítela, analícela, gloria al Señor, porque como dice la misma Escritura, que ella es la que nos da la vida eterna. Gloria al Señor. Escudriñar las Escrituras, dice la palabra, escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dice la palabra en Juan, gloria al Señor. Y dice que toda la palabra es inspirada por Dios. La palabra de Dios es la Biblia, Sagrada Escritura, inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que el ser humano se pueda preparar para toda buena obra. Y de esta manera pueda ser salvo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella puedas crecer para salvación. Entonces quiero dejar esta enseñanza, gloria al Señor, quiero dejar esta enseñanza, hermano. La responsabilidad que tenemos, el hombre natural no las percibe, pero gracias que Dios es el que obra en nosotros, trae una palabra, nos cambia, nos transforma, nos abre los ojos, nos quita la venda, gloria al Señor, para que podamos entender las cosas espirituales. Y cuando ya comenzamos a entender las cosas espirituales, usted y yo tenemos que comenzar a actuar por el Espíritu, vivir por el Espíritu, andar por el Espíritu y comenzar a desarrollar los frutos del Espíritu, gloria al Señor, que son amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Dice la palabra que contra estas cosas no hay ley. Amados, que Dios me les bendiga, que Dios me les guarde ricamente. Seguimos conectados, en próximos días estaremos subiendo más enseñanzas. Que Dios les bendiga a todos. Saludos.